Ante los nuevos cambios en la política hacia Cuba y los resultados que han traído para nosotros los cubanos, me parece interesante traerles este encuentro con el profesor Darío Moreno, profesor de senadores, congresistas, gobernadores y, me siento orgullosa de decirlo, también profesor mío en FIU. Profesor Darío Moreno, para mí es un honor que esté hablando conmigo, que me regale estos minuticos. Aquí estoy con el café cubano, que siempre nos tomamos en la universidad. Y bueno, tengo un par de preguntas, profe, porque primero decirle que la clase de Cuban Politics para mí fue estelar. Usted sabe que la disfrutamos en primera persona, fue una clase en persona con usted y usted es muy respetable entre la comunidad cubanoamericana, políticos, estudiantes, y para mí ha sido un honor estar en primera fila en su clase. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Mi primera pregunta es el origen de su amor por Cuba. Yo sé que usted desciende de cubano y usted tiene un amor muy grande por Cuba. ¿De dónde viene ese amor? Bueno, mi amor viene de mis padres y de familia. Yo me crié con padres cubanos. Mi padre era de Marianao, mi madre era de Santa María de Rosario, en dos municipios de La Habana, de la provincia de La Habana. Y yo me crié con los cuentos viejos de sus crianza, de los dos, de mi padre y de mi madre. Y en eso las costumbres y culturas cubanas, ¿no? Las, la comida, las, cómo compartimos con cada uno en el sentido de humor y de relajo. El Y choteo de, de relajo que y de vimos con Eduardo soteo Chivas. y una gran amor por la vida y, y los cuentos de qué avanzada estaba Cuba en los 50 y los 40 en sentido de el consumo individual y más en las ciudades. Um, y me interesó mucho el amor que tenían mis padres y sus amigos y mi familia, mis tíos y mis tías y mis abuelos, el amor que le tenía a Cuba, las playas, las sierras maestras, las montes, y entonces eso me empezó un interés de que si Cuba era tan como un paraíso, ¿por qué pasó la revolución? ¿Por qué el pueblo cubano que dio el cambio drástico que tomó en 59? Y eso empezó no nada más que mi amor para Cuba, por una curiosidad intelectual sobre Cuba. Y más me interesó mucho la historia y la política de Cuba y una historia de lucha y la lucha para Cuba libre. Y yo creo que es uno de los grandes temas de las Américas. Sí. Entonces, eso fueron, yo me crié en los Estados Unidos, pues me crié con mis padres y mis tíos y tías, eh, con los cuentos de la familia en Cuba. Con la nostalgia, que todos nos quedamos con esa nostalgia, aunque pasen los años. Profe, en cuanto a la trayectoria de esto mismo que usted está hablando, lo que era Cuba antes del 59, perdón, 40, 50, lo desarrollada que estaba, esta trayectoria de Cuba hasta el 2021 con las manifestaciones, ¿qué opina usted respecto a ese cambio, esa transición que ha habido desde lo que dejaron sus padres hasta las manifestaciones del 11 de julio? ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ha pasado en Cuba desde el 59 hasta las manifestaciones del 11 de julio? What's your main opinion regarding the transition from la revolución del 59 que todo el mundo seguía a Fidel a
el 11 de julio cuando Cuba entera salió a las calles para Bueno, manifestarse? yo creo que esto es parte de la gran panorama de la historia cubana. Y yo creo que la historia cubana de Colón, Ujú. de Padre Varela, de los, la guerra de los 10 años, las, la pluma de Martí, la espada de Maceo, la revolución de 30, la revolución de 59 y ahora la manifestación que estamos viendo ahora es la misma panorama que es la lucha para una Cuba libre, una república decente y moral. O Y eso es sea, lo que toda generación de cubanos buscan. o sea que Y usted yo creo considera que que una cosa ha sido resultado de la otra. Estas manifestaciones iban a pasar porque iban a pasar. O sea que lo que venga después de las manifestaciones va a ocurrir porque va a ocurrir, sí. Y, inevitablemente. y yo creo que hasta y la lucha de Cuba es la lucha para la independencia de los Estados Unidos, de la dignidad como un país soberanado, Ujú. la democracia, el respeto a los derechos humanos. Yo creo que que estos prenses fueron las ideas claramente de una línea que va hasta el Padre Varela, que va por la proclamación del grito de Yara, que van del himno nacional, Es un que va, ciclo, es como sí, un es un ciclo, esto va a ciclo, seguir. hasta el manifiesto del grupo del movimiento Julio 26. No, todo es el mismo cuento, cada generación pasa por esta lucha y hasta que Cuba llega el momento que de verdad es el país que imaginó a Martí. Mira, y una cosa que pasa, que los revolucionarios de 59 creyeron que llegaron ahí, pero entonces vimos que eso no fue cierto. Los revolucionarios de 1930 creían que llegaron a ese punto con la Constitución Sagrada de la De la 40, Constitución del pero no, 40. pero no fue cierto. So, todavía estamos en la misma lucha y yo veo lo que está pasando, parte del mismo cuento que vemos pasando en la historia de Cuba. Es el mismo ciclo. Entonces, esto me lleva a una pregunta que usted puso en el examen final. Usted sabe que yo me apasiono, siempre usted me dice que yo me apasiono con las respuestas. Y es que es una pregunta bien delicada y muy abierta, que siempre estamos hablando nosotros de lo mismo. ¿Se mantendrá el sistema, no el comunismo, el sistema como tal, en Cuba después de Raúl? O, esto lo añado yo, ¿hay alguna posibilidad de que se convierta en una economía capitalista manteniéndose un gobierno comunista? ¿Puede ser que pase? El modelo chino, que es lo que tú estás describiendo, Ajá, yo no lo veo como una posibilidad para Cuba, porque Cuba no tiene el poder, eh, eh, el, el, el peso en nivel internacional que tiene la China, en un país de más de 1.000 millones de personas, un país segundo a los Estados Unidos por la economía, tercero en militar. No, China es un gran país, un gran potencia. Um, y Cuba no va a tener, y esto entendió los revolucionarios de 59, Cuba no va a tener la posibilidad de
mantener su independencia a los Estados Unidos si se vuelve a un país capitalista totalmente, con un sistema comunista. Uno no puede estar medio... Esa combinación yo sé que no es compatible, pero yo pienso en el pueblo que necesita trabajo. ¿Cuántas compañías americanas pudieran, de alguna forma o de otra, con tanta apertura que ellos han hecho con los gobiernos, con los negocios, perdón, que sabemos que no es apertura tal, pero hay algunos empresarios americanos que están empezando, cubanoamericanos que están empezando a ir allí. Y yo pienso, llegará el momento en que permitirán a Walmart, grandes compañías, instalarse allí. Bueno, eso era la esperanza, la esperanza hace 20 años. Eso fue la esperanza después del viaje Obama a Cuba. Y Cuba mantenió un sistema represiva sin darnos esa abertura, porque el medio es que Cuba no tiene la potencia para mantenerse, para dejarle el nivel de cooperación. Cuba sabe por qué los Estados Unidos dejará eso, ¿no? Que dejará que se desarrolle el capitalismo, que abran cuenta, porque ahí el gobierno empieza a perder poder. Hay otros Exactamente. medios sociales, hay una sociedad cívica y económica no controlada por el gobierno. Exacto, ya sería una economía controlada por las compañías extranjeras que estarían presentes allí, grandes conglomerados de tiendas, de mercados, con el cubano trabajando ahí, ¿sabes? Con una economía capitalista totalmente. Y eso va a ser un pierdo de control muy grande para un país como Cuba. Ya, sí, sería como un China puede descontrol, quiere decir. mantener eso, pero no puede, pero no Cuba. Pero yo creo que una cosa importante hay que decir, que Cuba está en un periodo que tiene que cambiar, porque ya el mundo está cambiando mucho. Si uno está viendo lo que está pasando en Rusia, Exacto. uno ve la fuerza del sistema liberal internacional. La democracia se ha expandido a un punto que ya los gobiernos autoritarios tienen que ir modificándose, tienen que cambiar, definitivamente tienen que cambiar. Y tiene que abrirse al mundo. Y es difícil. Ahora en Nicaragua estamos viendo una represión contra la Iglesia Católica para mantener. Entonces los países autoritarios, totalitarios, están buscando una manera de mantenerse en poder con un sistema internacional. Y es muy difícil, yo reconozco que es muy difícil, eh, es muy eh, difícil. y, eh, eh, entonces Cuba tiene mucha presión para cambiar, pero todavía no se ve cambio. Es Eh, eh, complicado, es Entonces, complicado. entonces el problema es, como yo digo, con Putin. Putin va a ser presidente de Rusia hasta el día que no es presidente de Rusia. Y nos dijo usted una vez en la clase, justo cuando estábamos hablando de este tema, que es hasta que se termine, hay que ver. Uno nunca sabe cuando se termina si dictaduras de la derecha o de la izquierda. Nadie predictó que se iba a caer el Shah hasta que se cayó. Nadie pensó que se iba a acabar el comunismo en Europa Occidental hasta que se Hasta acabó. que se Uno cayó no se todo de creía que golpe. se iba a desingresar la Unión Soviética hasta que pasó. Entonces, en Cuba hay muchas presión para abrirse, pero también está la estructura de un sistema que es muy fuerte Es y fuerte, sí. muy rígida.
¿no? Es un sistema rígido porque son muchos años en que ellos llevan controlando y con instituciones fuertes y con un sistema de surveillance o un sistema de vigilancia que es muy fuerte. Entonces Y se la complica un poco el gente, tema. y la gente que verdad tiene en cambio, es mejor irse para Miami o para los Estados Unidos o para España de quedarse en un sistema en que está aguándose la vida. Exacto. Entonces, profe, ¿qué usted cree que podamos aportar los estudiantes cubanos? O sea, los que ya estamos aquí, como en mi caso, los que ya estamos aquí estudiando con usted, con los grandes, aprendiendo de los grandes políticos, de los grandes profesores, historiadores de política. ¿Qué podemos aportar nosotros los estudiantes para ayudar a los políticos cubanoamericanos a mantenerse en ese discurso frontal contra el régimen para nosotros poner nuestro granito de arena en esta transición, para hacer una fuerza más? ¿Qué podemos hacer nosotros los estudiantes para apoyarlos a ustedes, a los políticos y a los profesores de política Bueno, cubanoamericana? yo creo que los estudiantes tienen que hacer el mensaje más fuerte de la comunidad cubana-americana es los éxitos de nuestra comunidad. Y los éxitos de estudiantes como usted, como tus colegas, como los que vinieron antes que usted. Yo como profesor aquí en FIU de 30 años, ha tenido congresistas, el lieutenant governor, el segundo el vicepresidente, el vicegobernador de la Florida, varios senadores estatales, más de 20 gente de la legislatura, Que han sido pero, alumnos suyos también. sí, pero los abogados, los políticos, los hombres de negocios han venido de FIU y de la comunidad cubana-americana. Y yo creo que nosotros, el mensaje de los cubanos es un mensaje de esperanza, de subvivir y de éxito y de trabajar duro, como es el pueblo cubano en Cuba, que no ha podido llegar al éxito que tiene por un sistema que no lo deja, por cualquier razón. Exacto. Es Por un pueblo cualquier razón. inteligente, un pueblo preparado, que el sistema no lo deja avanzar. Y ellos saben que los cubanos somos inteligentes. Y la cosa más triste de los últimos 50 años ha sido que el gran logro de la revolución, que fue la preparación y de Cuba, esos gran éxitos, ese poder del cerebro de esa generación, vino a Miami o a Europa o a España y no se quedó en Cuba, la mayoría. Y eso es la tristeza de este proceso, porque no tenían que hacer en Cuba con el sistema, no tenían Exacto, el trabajo, exacto. el pago. Entonces nosotros, para tu generación, para los cubanos que están en Cuba, es mantener ese sistema de la inteligencia, Estudiar, superarse. estudiando, trabajando duro con la esperanza que mañana sería un mejor día. Hay que hacer mejor que resolver. Exacto. Estudiar es mejor que resolver. Lo que pasa es que muchas veces allá se ven obligados, profe, porque la situación es difícil. Levantarse por la mañana y no tener que comer, no tener un peso en el bolsillo para darle una comida a su hijo es duro. Entonces la gente No, necesita y resolver. como tú dijiste, si tú tienes 2 hijos y no hay comida en la casa, no hay leche, no hay huevos, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a resolver. Hay que resolver, exactamente. Entonces, a mí me preocupa mucho la generación mía, esta generación de ahora, todos los que están entrando por la frontera, estamos recibiendo bastante fuerza joven, mucha gente joven que está dejando todo en Cuba por venir para acá. Estudiantes, profesionales, todos están viniendo para acá en este momento, ahora, y eso me preocupa, profe, porque son gente que ha estudiado, gente preparada, que viene para Bueno, acá. lo que tienen que hacer, y yo sé que es sacrificio
a frente de otros sacrificios. A mí me cuentan mucho las tristezas que yo oigo de gente que han venido a Miami por la frontera, caminando de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Perú, de toda Latinoamérica, que vienen caminando, mujeres que la violan en el camino y vienen y hacen ese sacrificio por sus hijos y para un mejor futuro. Y por lo que esa generación que tienen que venir, para no perder esa generación, tienen que venir y tienen que estudiar. Y aquí en Miami-Dade College, que tú fuiste, Janet, que tiene gran profesores, gran sistema. Aquí en FIU nosotros te esperamos si Gracias. vienen. Yo le doy de verdad las gracias. Para mí, o sea, de hecho me emociona escucharlo porque hay mucha gente que ha dejado sus carreras, profe, en Cuba, gente que se ha ido de las Hay universidades y gente han que han venido. dejado su carrera, su familia, hay gente que han hecho gran sacrificio para venir para acá. Pero no pueden perder la energía para estudiar y para mejorarse ellos mismos como individual. Sí, para tener la suficiente preparación para poder seguir luchando contra ese gobierno. Es que no hay más opción. Tenemos que superarlos para ser tan o más inteligentes que ellos, porque ellos se aprovechan muchas veces de la ignorancia de las personas. Profe, una última pregunta, porque ya le he robado muchísimo tiempo, pero tengo una curiosidad. Ahora nosotros vamos a empezar Florida Politics en enero y usted también va a estar dando Latino Politics. Esto se debe a que la política del estado de la Florida y en Miami empieza como a salir del marco cubanoamericano para ser más latinoamericano. ¿Puede ser? Bueno, yo creo que si tú ves la Florida, los cubanos son el grupo más grande con la nueva inmigración. Ahora esos números están aumentando, ¿no? Pero yo creo que Miami es un único en un sentido, porque es el primer lugar en los Estados Unidos que no estamos desarrollando una cultura cubana. Eso Ajá. existe, pero no solamente cubana. Ahora una cultura más latina, más pan-América. Más a la idea de San Martín, ¿no? Que es Las interesante. Américas, exacto. Sí, nuestro América. Uh-huh. Y aquí se ve mucho que cubanos se han casado con colombianas, con venezolanas, con peruanas, por todos los países de América del Sur y América Central. Y también estamos desarrollando una cuisine, una comida, una cocina que es una mezcla de Uh-huh. diferentes sabores de nuestro Américas. Estamos la música, el baile, no es nada más que La salsa eh, cubana. la salsa cubana o es una mixta de diferentes estilos latinos. Yo creo que Miami en la cultura latina en los Estados Unidos, en la cultura hispana en los Estados Unidos, es una ciudad demasiado interesante. Uh-huh. Aquí hay más médicos latinos, más abogados latinos, más profesores latinos que ninguna otra parte de los Estados Unidos. Y también es una política eh, eh, multicultural. Ajá. Eso es un lugar muy interesante y eso es lo que vamos a estudiar el año que viene, ¿no? En el próximo semestre. Esa es la política de la Florida que Prince está Exacto. conectado
Empieza eh, como que a mezclarse, ya. el primer Capitolio de la Florida era La Habana, right? Porque los gobernadores de la Florida venían de la Habana. So, la conexión entre La Habana y Miami y Tallahassee y la Florida es una conexiones de más de 500 años. Y así Eso mismo es lo que con no olvidamos. Latinoamérica. Lo mismo Sí, pasa con Latinoamérica. Hay muchos sí. latinoamericanos acá, gente de muchísimos países de Latinoamérica que vienen acá y comparten con nosotros, nuestros vecinos, la Bueno, gente del aula. el problema es que, como tú sabes, Janet, que a veces en Miami es difícil aprender inglés porque todo el mundo habla Porque español. todo el mundo habla español. De hecho, mire, hemos hecho casi toda la entrevista, hemos hecho toda la entrevista en español y muchas veces en la clase. Recuerde que nos ponemos también a hablar español con usted. Honestamente, a mí me es muy cómodo hablarle a usted en español. Lo paso muy bien porque usted habla muy bien español. Para mí, o sea, me es muy cómodo. Yo lo hago por Con el comodidad. acento gringo del sur de la California. Acento de California, así mismo, pero de verdad lo paso bien. Profe, ya le he robado mucho tiempo. Yo le agradezco un montón que me haya dado este espacio. Esto ha sido una clase más, estos minutos que ha pasado conmigo. Le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de esta conversación para mi proyecto que se llama Cubanos sin Miedo, que quiero que los cubanos que van entrando ahora, como bien usted dijo, se dediquen a estudiar, a formarse, a convertirse en una fuerza motriz de este país para poder lograr una transición democrática como todos queremos, que tiene que ser con inteligencia, con fuerza, pero con inteligencia. Bueno, feliz Navidad y Igualmente, próspero año nuevo. happy holidays. Sí.